Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando las redes sociales, un bombazo, una bomba. Exactamente, vamos a hablar sobre el último cotilleo que tiene a todos con la boca abierta, la noticia del 130.725 sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, la pareja más icónica de la televisión turca. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. En este canal desmenuzamos el mundo de la farándula, comentamos las últimas noticias y, por supuesto, nos divertimos un montón. Así que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, especialmente en el mundo turco, este es el lugar correcto. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre les traeré los chismes más jugosos y las últimas novedades. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia del 130.725. ¿Qué significa? Bueno, para los que no están tan inmersos en el mundo de la farándula turca, esta fecha representa el día en que, al parecer, se desató una tormenta. Se filtró, se especula, se rumorea, ya saben cómo es esto. Que Hande y Kerem, nuestra pareja favorita de Love is in the Air, están en el centro de la polémica. Y la polémica, en este caso, es grande. Para entender bien de qué va todo esto, retrocedamos un poco en el tiempo. Hande y Kerem, como todos sabemos, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y la química entre ellos era innegable. La pantalla ardía cada vez que compartían una escena. Y por supuesto, los fans soñaban con que esa magia fuera real fuera de las cámaras. Y sorpresa. Sus sueños se hicieron realidad. Anunciaron que estaban saliendo, que eran pareja, y el mundo entero se derritió de emoción. Era el sueño hecho realidad para los seguidores de la serie. La serie, un fenómeno global, no solo les catapultó a la fama, sino que también selló su destino romántico. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Cada publicación, cada gesto, cada mirada era analizada al detalle por los fans, que ansiaban más y más de esta historia de amor. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en eventos, todo se convirtió en material precioso para los seguidores que querían creer en el cuento de hadas. Pero como suele pasar en estos casos, el romance aparentemente llegó a su fin. Después de un tiempo y entre especulaciones y rumores, se confirmó su separación. Y como suele ocurrir, la separación no fue precisamente un camino de rosas. Hubo indirectas, comentarios sutiles y, por supuesto, un montón de preguntas sin respuesta. Los fans, desconcertados y decepcionados, comenzaron a buscar pistas para entender qué había sucedido. ¿Por qué el amor que parecía tan fuerte se había desvanecido? En ese momento, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Se especuló con todo tipo de motivos: incompatibilidad, agendas apretadas, presiones de la fama. Pero nada parecía explicar completamente el final de esta historia. Y ahí es donde entra en juego el misterioso 130.725. Ahora, ¿qué tiene de especial el 130.725? Pues básicamente es la fecha que ha resurgido con fuerza en las redes sociales. Hay quienes afirman que ese día ocurrió algo que marcó un antes y un después en su relación, algo que explica por qué la pareja se separó y, lo más importante, algo que podría cambiar la imagen que teníamos de ellos, sobre todo de uno de ellos. Las redes sociales han explotado con teorías, comentarios y análisis. La gente busca pistas, investiga y trata de armar el rompecabezas de lo que pudo haber pasado. ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de confianza? ¿Diferencias irreconciliables? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero la especulación es lo que mantiene viva la llama de este culebrón. Los foros de fans, los grupos de discusión y las cuentas de chismes se han inundado de mensajes sobre el 130.725. Se han analizado fotos, vídeos y entrevistas de la época, buscando cualquier detalle que pudiera revelar la verdad. Se han creado líneas de tiempo con los eventos que ocurrieron alrededor de esa fecha, intentando reconstruir los hechos. La obsesión por descubrir lo que pasó ha alcanzado niveles épicos. Lo que se dice, lo que se comenta, es un rumor muy fuerte que involucra a Kerem y a alguien más. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y para algunos un poco delicada. Se ha especulado con la posibilidad de que Kerem haya tenido una relación paralela,
y que este sería el verdadero motivo de la ruptura con Ande. Por supuesto, estos son solo rumores, pero la insistencia y la forma en que se están viralizando en las redes le dan una relevancia que no se puede ignorar. Los rumores apuntan a una tercera persona, una figura femenina que habría tenido un papel importante en la vida de Kerem en ese momento. Se han mencionado nombres, se han analizado fotos y se han hecho conjeturas sobre la naturaleza de su relación. La especulación ha llegado a tal punto que incluso se han creado perfiles falsos en redes sociales para difundir información y desatar más controversia. Ande, por su parte, no ha hecho declaraciones al respecto, y ha preferido mantenerse al margen de la controversia. Pero como era de esperar, los medios y los fans están muy pendientes de sus movimientos, de sus publicaciones en redes, buscando alguna pista que confirme o desmienta los rumores. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras, como una señal de respeto hacia la situación, como una forma de proteger su privacidad, o incluso como una confirmación tácita de los rumores. Sus publicaciones en redes sociales se han convertido en un objeto de estudio. Los fans analizan cada foto, cada texto, cada emoji, buscando algún indicio de cómo se siente. ¿Hay tristeza en sus ojos? ¿Hay resentimiento en sus palabras? ¿Hay señales de que ha superado la situación? Todo es objeto de análisis y debate. Por otro lado, Kerem tampoco ha hecho declaraciones directas. Sin embargo, en redes sociales, se rumorea que ha publicado mensajes que, aunque ambiguos, podrían interpretarse como una respuesta a la situación. ¿Está negando los rumores? ¿Se está defendiendo? ¿O simplemente está cansado de la presión mediática? Nadie lo sabe. Sus publicaciones también son analizadas con lupa, y cada gesto, cada palabra, es interpretada como una posible pista. Algunos fans han defendido a Kerem, argumentando que los rumores son falsos y que se trata de una campaña de desprestigio. Otros, en cambio, se han mostrado decepcionados y han cuestionado su comportamiento. La controversia ha dividido a los seguidores, generando discusiones y debates acalorados en las redes sociales. Lo cierto es que la noticia del 130.725 hectáreas revivido un culebrón que parecía olvidado. Y una vez más, nos demuestra que en el mundo de la farándula, nada está escrito y todo puede cambiar de un momento a otro. Y por supuesto que la especulación y los rumores son el pan de cada día. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que la relación entre Ande y Kerem, aunque muy mediática y aparentemente perfecta, también tuvo sus problemas y sus momentos difíciles. Segundo, que la separación entre ellos, aunque dolorosa para algunos, es algo que ya ocurrió y que es importante respetar. Y tercero, que los rumores y las especulaciones, aunque entretenidos, no siempre reflejan la realidad. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, que tienen derecho a su privacidad y a llevar sus vidas personales de la manera que consideren adecuada. La obsesión por los detalles de su vida privada puede llegar a ser perjudicial, tanto para ellos como para sus seguidores. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se sabrá la verdad? ¿Hablarán Ande o Kerem sobre lo sucedido? ¿O todo quedará en el misterio? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nos queda especular, analizar, y por supuesto, seguir disfrutando de sus proyectos profesionales. Los medios de comunicación y los fans están a la espera de cualquier declaración que puedan hacer Ande y Kerem. Las entrevistas, las apariciones públicas y las publicaciones en redes sociales serán analizadas con lupa, buscando cualquier señal de que puedan romper su silencio. La expectativa es máxima. Mientras tanto, ambos actores han continuado con sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y manteniéndose activos en redes sociales. Ande, por ejemplo, ha protagonizado nuevas series y campañas publicitarias, mientras que Kerem ha trabajado en proyectos cinematográficos y teatrales. Su éxito profesional demuestra su talento y su capacidad para seguir adelante a pesar de las circunstancias. En resumen, la noticia del 130.725 es un recordatorio de que las relaciones en el mundo de las celebridades pueden ser complicadas, y que a veces, la imagen que vemos en las pantallas no siempre corresponde a la realidad. Nos muestra la complejidad de la vida de estas personas, la presión mediática y, por supuesto, la curiosidad insaciable de los fans. Es importante tomar todo esto con cautela y no dejarnos llevar por la especulación. La verdad, si es que existe una verdad definitiva, probablemente solo la conocen Ande y Kerem. Y en última instancia, es su decisión si quieren compartirla o no con el mundo.
Así que, chicos, ¿qué les pareció este chismecito? Cuéntenme en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Apoyan a Ande? ¿O tal vez a Kerem? Sus opiniones son muy importantes para mí. Compartan este vídeo con sus amigos con los que también les gusta el chisme, para que juntos podamos discutir y debatir sobre este tema tan candente. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Hasta la próxima. Chao, chao.